Cuando la ciudad se traga a un niño, su eco se pierde entre las sirenas y los claxones, y su historia queda enterrada bajo el asfalto. Pero en el corazón de la metrópoli más grande, en medio de la prisa y la indiferencia, la fe y la esperanza puede florecer en los lugares más inesperados. Te invitamos a sumergirte en una historia que te hará llorar y reflexionar, que te mostrará el poder de un acto de bondad de una persona que se convirtió en una luz en la oscuridad. Desde las profundidades de la desesperación hasta un final que nadie hubiera imaginado, descubrirás que incluso en el caos de la ciudad hay historias de honestidad que merecen ser contadas. Y, al terminar de leer, nos cuentas en los comentarios qué pensaste de esta historia. Su nombre era Diego, un hombre de esos que la gente no mira dos veces. A sus 40 y tantos, su rostro estaba curtido por el sol y la fatiga, una especie de mapa de las calles de la Ciudad de México. Era un bolero, uno de esos maestros del brillo que se sientan en un cajón de madera con sus cepillos y latas de cera en el corazón de Coyoacán. Su oficina era un rincón a la sombra de un árbol antiguo, un lugar que había visto pasar miles de pies y millones de historias. Todos los días, desde antes de que el sol besara el asfalto, hasta que las farolas encendían su tenue luz, Diego limpiaba el polvo de la vida de los zapatos de los demás. Su chaleco gastado y sus manos, firmes y rápidas, eran sus herramientas. Siempre con una sonrisa tímida, saludaba a los clientes de siempre, a los chilangos apurados y a los turistas curiosos. Sin embargo, detrás de esa rutina monótona y esa sonrisa de cortesía, Diego escondía un corazón roto y un sueño frustrado. Él anhelaba que su pequeño hijo, que vivía con su abuela en Oaxaca, tuviera una vida diferente, con oportunidades que él nunca tuvo. La vida de Diego era un ciclo de lucha, de pesos contados y de esperanza, pero una esperanza cada vez más tenue, que se desvanecía como el humo de un cigarrillo. Era un martes cualquiera, con el sol de mediodía quemando el asfalto y el ir y venir de la gente creando un eco constante. Diego estaba a medio pulir los zapatos de un gringo con sandalias y calcetines blancos, cuando un grito lo hizo levantar la cabeza. A lo lejos, entre la multitud, un niño lloraba desesperadamente llamando a su mamá. La gente, apurada por la vida moderna, solo pasaba, con prisa en sus miradas y los audífonos puestos. El niño no tendría más de 5 años, y su pequeño cuerpo temblaba de miedo y de llanto. La desesperación le había hecho caer, y ahora, sentado en el duro pavimento, su cara sucia se mezclaba con sus lágrimas y los rastros de polvo de la calle. Era una escena común, de esas que el corazón de la Ciudad de México vomita todos los días. Un niño perdido en la inmensidad. Diego, que había visto esta película muchas veces, sintió un escalofrío. Su mente viajó a Oaxaca, a su propio chiquillo, y sintió un puñetazo en el pecho. No lo pensó 2 veces, dejó las latas de cera y se levantó, dejando al turista gringo esperando con sus zapatos a medio pulir. Se acercó al niño y con voz suave y con ternura le preguntó si estaba bien. Justo en ese momento, un coche negro de lujo, de esos que solo se ven en las películas, se detuvo abruptamente. De él bajó un hombre, alto, con ropa elegante y gafas oscuras, que caminó en dirección al niño de forma apresurada y desesperada. La gente murmuró y se detuvo a observar, pues sabían quién era él. Pero Diego solo tenía ojos para el niño. El hombre de traje llegó y se arrodilló junto al niño, examinándose con prisa y desespero. Diego, con sus manos de bolero sucias, le preguntó si el niño era suyo y si estaba bien. El hombre, con voz temblorosa, respondió que no, que su hijo estaba en casa y que aquel niño lo había conmovido. Se presentó como un músico, un tal Arturo Mendoza, que regresaba de una gira y solo quería almorzar algo, pero se había detenido para ayudar. Diego,
Ajeno a los murmullos de la gente, solo se concentró en el niño y con un gesto cálido le ofreció su pañuelo para que se limpiara la cara. Arturo, impresionado, lo observó atentamente. Mientras los demás se agolpaban para sacar fotos o pedir autógrafos, Diego simplemente se preocupó por el bienestar del niño. Él no se inmutó al ver la ropa de marca, ni el reloj de oro del músico, y mucho menos la fama que Arturo llevaba consigo. Su corazón solo se enfoca en una cosa: ayudar al niño perdido. Al ver la sinceridad de Diego, Arturo le preguntó qué hacía allí. Diego, de la forma más natural posible, respondió que era bolero y que limpiaba los zapatos de las personas. Arturo, conmovido, se sentó en el cajón de Diego y le pidió que limpiara sus zapatos. Diego se sintió confundido, pero atendió el pedido. Después de lustrar los zapatos de Arturo Mendoza, Diego volvió a su cajón y con un gesto humilde le dio un vaso de agua y unas galletas al niño perdido. Mientras tanto, Arturo, que había quedado conmovido con la actitud de Diego, le preguntó si podía tomarle una foto. Diego, tímido, aceptó y la foto fue subida a la cuenta de Instagram de Arturo con un mensaje que decía: «Conocí a un ángel en la tierra, un maestro del brillo que me enseñó el verdadero significado de la honestidad y la humildad. Dejemos de lado las coronas y el glamour y aprendamos a valorar a la gente que trabaja con el corazón. Gracias, Diego, por recordarme que los verdaderos tesoros no están en los bancos ni en los escenarios». Al poco tiempo, Arturo se fue, llevando consigo al niño y una promesa de regresar. Diego, ajeno a todo, continuó su día como si nada, con su corazón todavía conmovido por el niño. Esa noche, mientras se acostaba, su celular, un teléfono antiguo, comenzó a sonar. Era su hijo, que lo llamaba emocionado. «Papá, papá, ¿viste las noticias? Saliste en el Instagram de Arturo Mendoza, el cantante». Diego, confundido, le preguntó de qué cantante hablaba. Su hijo le explicó que Arturo era un cantante famoso en todo el mundo y que la foto que él le había tomado ya tenía más de 1 millón de me gusta. Diego no podía creer lo que escuchaba y pensó que su hijo le estaba mintiendo. Fue entonces que su vecino, un joven de 20 años que vivía conectado a las redes sociales, tocó a su puerta con la pantalla de su celular en la mano. El video de Arturo Mendoza, hablando de Diego, ya se había viralizado, y el nombre de Diego, el bolero, ya estaba en la boca de todos. Diego no era solo un bolero, era el bolero. La noticia se esparció como pólvora, y al día siguiente, el rincón de Diego ya no era el mismo. Lo que antes era su oficina tranquila, se había transformado en un revoltijo de cámaras, micrófonos y gente curiosa. Los periodistas, con el olfato para una buena historia, querían entrevistarlo. La gente, con sus celulares en mano, querían tomarse una selfie con el bolero. A Diego no le gustaba la fama, le incomodaba la atención, la cual no pedía. El silencio de su trabajo fue reemplazado por el murmullo constante, por las preguntas incesantes y por los flashes de las cámaras. Era un mundo nuevo, un mundo que lo ahogaba. Su corazón se aceleró y sus manos sudaban. Él, que siempre había sido invisible para la mayoría, se había convertido en el centro de atención, y eso le daba vértigo. Un joven de 20 y tantos se le acercó y le ofreció un contrato para ser la imagen de una marca de zapatos, pero Diego, confundido, lo ignoró. La incertidumbre se apoderó de él y su mente era un caos. Pero había algo que lo hacía seguir, y esa era la esperanza. Él sabía que, de alguna forma, esta visibilidad inesperada podría ayudarlo a cumplir su sueño de sacar a su hijo de Oaxaca y darle una educación que él nunca tuvo. La fama era un monstruo, pero si Diego lograba domesticarlo, tal vez podría usarlo para crear un futuro mejor para su familia.
pero había una parte de él que quería correr, que quería volver a la tranquilidad del anonimato, al olor del betún y al sonido del cepillo limpiando zapatos. La vida de Diego estaba a punto de cambiar para siempre, y él no sabía cómo lidiar con eso. El revoltijo de cámaras y preguntas se calmó un poco, pero el rumor no. Diego ya no limpiaba zapatos en paz, y el ambiente que él tanto amaba se había perdido. Una tarde, mientras guardaba sus cosas, su viejo teléfono sonó. Era un número desconocido, de esos que siempre ignora, pero algo lo impulsó a contestar, y una voz familiar lo sorprendió. Era Arturo Mendoza. «Diego, disculpa el ruido que he causado, neta, no fue mi intención», dijo el cantante con voz sincera. Diego, conmovido, respondió que no pasaba nada, que él solo agradecía la ayuda al niño. Arturo entonces fue al punto. «Sé que no pides nada, pero me impresionó tu honestidad. Me hiciste recordar a mi padre, un trabajador como tú, y por eso quiero darte algo a cambio». Diego se quedó en silencio y un escalofrío le recorrió el cuerpo. «He seguido tu historia en las noticias y vi que tienes un hijo. Quiero ayudarte a cumplir tu sueño. Quiero pagar la educación de tu hijo en la mejor universidad del país y quiero darte un local para que puedas abrir tu propia tienda zapatos. No es una limosna, Diego, es una inversión ingente, honesta como tú». La oferta era tentadora, demasiado buena para ser verdad. Diego ficóse en palabras. Él, que trabajó con sus manos toda su vida, de repente tenía la oportunidad de cambiarlo todo. Pero el dilema morallo atormentaba. Aceptar la ayuda de un extraño, aunque famoso, ¿no sería traicionar su humildad, el mismo valor que lo llevó a este momento? ¿No estaría vendiendo su alma por un sueño? El teléfono se quedó en silencio, y Diego se quedó con la decisión más importante de su vida. La noche se hizo larga para Diego. El peso de la decisión era insoportable, y él no podía dormir. Se levantó y caminó por las calles oscuras de su barrio, un lugar humilde que él amaba tanto. Pensó en su hijo, en la vida que quería darle, una vida sin carencias, pero también pensó en su padre, un campesino que le enseñó que el orgullo y la dignidad no se venden ni se compran. «No es una limosna», había dicho Arturo, pero ¿cómo saberlo? Era la oportunidad de olvidar la tentación del diablo. Recordó sus manos, curtidas por el sol y trabajo, y entendió que su fuerza venía de allí, no de chequeo de un local regalado. «Soy un bolero», se dijo a sí mismo, «un hombre que se salva con su esfuerzo». Se llama Arturo Mendoza y con el corazón en la mano le dijo lo siguiente: «Señor Arturo, le agradezco la oferta, de verdad. No sabe cuánto valoro, pero no puedo aceptar dinero. No sería justo. Trabajé toda mi vida para darle lo mejor a mi hijo, y si acepto su dinero, sentiré que no lo gané». Arturo, al otro lado de la línea, se quedó sorprendido, pero también conmovido. «No lo pido como una limosna, Diego. Lo pido como una inversión». Diego se detuvo a pensar y vio una luz. «Hagamos una cosa, señor Arturo», dijo Diego con una voz más firme. «Denme el dinero, pero no como un regalo. Denme un préstamo. Yo le pagaré cada peso que dé, con el interés que usted quiera. Así, mi hijo tendrá la oportunidad que necesita, y yo tendré mi dignidad y mi orgullo, y no fallaré». Arturo, al escuchar la propuesta, sonrió, y su corazón se llenó de orgullo. «Trato hecho, maestro». Con el préstamo en mano, Diego no se quedó con los brazos cruzados. Al contrario, se arrugó las mangas y con la misma honestidad y esfuerzo que siempre tuvo, empezó a trabajar. Rentó un local chiquito en su barrio, un lugar que él conocía como la palma de su mano, y lo transformó en una pequeña tienda de zapatos. No era un lugar lujoso, no tenía luces de neón ni letreros grandes, pero tenía el corazón y el trabajo de Diego. A la par, su hijo, con el apoyo de Arturo, empezó a estudiar en la universidad que él soñaba.
La distancia se hizo más corta y Diego sentía que su corazón se llenaba de orgullo con cada tarea entregada y con cada examen aprobado. Mientras su hijo crecía intelectualmente, Diego crecía como persona y como empresario. Trabajó sin parar y con el dinero que ganaba pagaba puntualmente cada cuota de su préstamo a Arturo, cada peso contado y cada peso ganado. El rumor que antes lo perseguía ahora se había transformado en admiración. Los vecinos y los amigos se acercaron para felicitarlo y para contarle lo orgullosos que estaban de él. «Diego, tú eres un ejemplo», le decían, «un ejemplo de que la honestidad sí vale». Diego, con su timidez de siempre, sonreía y les respondía que no era nada más que un hombre trabajador. Y así, el hombre invisible que lustraba zapatos se transformó en el hombre honorable que construyó su propio futuro y el de su familia con sus propias manos y con la dignidad de quien no acepta caridad. El nombre de Diego, el bolero, se había convertido en sinónimo de honestidad y esfuerzo. Ya no era solo el hombre del video de Arturo Mendoza. Ahora era el hombre que demostró que la dignidad vale más que el dinero fácil. Su tienda, con su nombre en la puerta, se hizo un punto de referencia en el barrio. No era solo un lugar para comprar zapatos o limpiarlos, era un lugar de encuentro, donde la gente venía a escuchar su historia, a felicitarlo y a buscar inspiración. Los viejos clientes del cajón ahora se sentaban en los bancos de su tienda y la gente nueva venía de lejos, solo para estrechar la mano. Él, con su humildad de siempre, los recibía con una sonrisa sincera y se sentía agradecido. No había dejado de trabajar y cada día, al abrir su tienda, recordaba que su éxito no era un golpe de suerte, sino el resultado de su trabajo duro. Cuando su hijo venía a visitarlo de la universidad, trabajaba con él en la tienda, ayudándolo a limpiar zapatos y a atender a los clientes. Era un legado que Diego quería dejarle. Un día lo invitaron a dar una charla en la universidad de su hijo, un lugar que él nunca pensó que pisaría. El que no tenía títulos universitarios se paró frente a los estudiantes y les habló de la honestidad, de la dignidad y de que no hay trabajo chiquito cuando se trabaja con el corazón. Su voz, antes tímida, ahora era firme y las palabras que salían de su boca eran sinceras. Él no era un cantante famoso, pero era maestro de la vida, y la gente lo reconocía por eso. El tiempo pasó, y Diego se hizo famoso en su barrio. Se hizo un maestro en su oficio y un mentor para los jóvenes que buscaban inspiración. Su hijo se graduó de la universidad y regresó a casa para trabajar con él en la tienda, ahora expandida, con más empleados que Diego entrenó personalmente. Una tarde, mientras cerraba la tienda, un joven de 20 y tantos años se le acercó. Tenía el rostro serio y llevaba un traje impecable, pero sus ojos eran familiares. El joven lo miró fijamente y con una voz quebrada le dijo: «Señor Diego, disculpe, sé que no me recuerda, pero hace 15 años usted me ayudó en Coyoacán». Diego lo miró confundido y de repente una imagen se formó en su mente. Un niño llorando, sucio y temblando. «Tú eras niño», dijo Diego con un escalofrío. El joven sonrió y las lágrimas le salieron. «Sí, soy yo. Me llamo Daniel. Nunca pude olvidar lo que hizo por mí. Me dio su pañuelo y me dio un pedazo de su corazón. Ese acto de bondad me acompañó toda mi vida y me motivó a ser un buen hombre». Daniel se presentó como un exitoso arquitecto y le contó a Diego que usó su historia como inspiración para crear un proyecto para ayudar a niños de la calle. «Y ahora», dijo Daniel con la voz firme, «quiero devolverle el favor. Quiero construir una escuela en su barrio, una escuela para niños con talento, para que puedan aprender y crecer y que no se pierdan en la ciudad». Diego no podía hablar, las lágrimas le salieron de los ojos. El niño que había perdido en la ciudad se había convertido en el hombre que estaba dando un futuro a otros niños. La vida de Diego
que una vez fue un ciclo de lucha y frustración, se había convertido en una historia de éxito y redención. Él, el hombre que se sentaba en un cajón a limpiar zapatos en el corazón de Coyoacán, ahora se sentaba en una oficina chiquita atrás de su tienda, con la satisfacción de haber construido todo con sus manos y sin perder su dignidad. Su hijo, el motivo de su lucha, ahora era un profesional exitoso y la razón de su mayor orgullo. Y el niño perdido que encontró en la calle se había convertido en un aliado, un amigo que le estaba ayudando a construir un futuro para otros niños. El viaje de Diego había demostrado que la honestidad, la humildad y el trabajo duro no son valores antiguos, sino fuerzas poderosas que pueden cambiar la vida de una persona. Él no se hizo millonario, no compró un auto de lujo ni una casa enorme. Se quedó en su barrio con su gente y con su tienda, que era su mundo. Su riqueza no se medía en billetes, sino en la satisfacción de ver la cara feliz de su hijo, en la admiración de sus vecinos y en la esperanza que él le dio a otros. Diego no era un héroe película, era un héroe en la vida real. Un ejemplo de que cuando uno siembra cosas buenas, cosecha cosas increíbles. La historia de Diego nos enseña que, a veces, el camino más largo es el más gratificante. Nos muestra que la honestidad no es una debilidad, sino la fuerza más poderosa que una persona puede tener. Nos recuerda que en un mundo lleno de prisa, de egos inflados y de dinero fácil, la humildad y la dignidad son tesoros que nadie puede comprar ni robar. Diego no se hizo famoso por quererlo, se hizo famoso por ser quien era, un hombre bueno que simplemente quería ayudar a un niño. Y su historia nos inspira a creer que no necesitamos ser ricos o famosos para impactar la vida de alguien. A veces, un simple gesto de bondad, una palabra de aliento o un pañuelo dado con el corazón pueden cambiar el rumbo de una vida. Diego nunca imaginó que un día su historia sería contada en una escuela construida en su nombre, pero sucedió. Y todo porque él se negó a vender su alma por un poco de dinero, porque él eligió el camino de la dignidad del orgullo. Su vida es un recordatorio de que la verdadera riqueza se encuentra en los valores que llevamos en el corazón y no en la cuenta del banco. Y así la historia cerró su ciclo, pero la vida de Diego siguió. Él regresó a su viejo cajón de madera, no para trabajar, sino para sentarse bajo la sombra del árbol que lo vio crecer y para ver a su comunidad florecer. Su tienda era un éxito, su hijo era un profesional honorable, y la escuela que Daniel construyó con la inspiración de su historia se hizo un faro de luz en el barrio. Diego no había cambiado su esencia, era el mismo hombre sencillo y humilde de siempre. Pero ahora su rostro tenía paz, alguien que ha vivido con propósito, y sus manos, aunque cansadas, estaban llenas de satisfacción del trabajo bien hecho. En cada rincón de la ciudad, su historia seguía viva, un susurro de esperanza para aquellos que luchan, que trabajan con honestidad y que tienen un sueño en el corazón. Su viaje nos recuerda que la vida es un hilo invisible que conecta a todos, y que un acto de bondad puede crear cadena de eventos que no podemos imaginar. La historia del bolero, que se negó a vender su alma, es un testimonio eterno del poder de la dignidad humana, un recordatorio de que la grandeza no está en lo que tenemos, sino lo que somos, en lo que hacemos por los demás y en cómo enfrentamos la vida con el corazón abierto y con el corazón lleno de emoción. Te pregunto, si hubieras sido Diego, ¿qué habrías hecho? Comenta abajo y comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que la honestidad es un superpoder.